tarde que el Señor nos ha traído aquí. We're going to pray for this afternoon. The Lord has brought us here. Vamos a darle gracias a Dios por sus We're bendiciones. going to thank the Lord for His blessings Vamos a darle gracias a Dios por las and provisiones. for the provisions. Y vamos a también a pedirle que el Señor nos hable a través de su palabra. We're also going to pray for Him to speak to us through His Word. Miren, hay muchas maneras en que el Señor habla a las personas. There's a lot of ways the Lord can speak to people. En la Biblia dice que el Señor hablaba a través de los The ángeles. Bible says the Lord spoke through angels. Algunas veces también hablaba a través de una voz audible que la Right. persona podía escuchar. Other times through an audible voice you could hear. Otras veces el Señor hablaba o habla a través de los profetas. Sometimes He spoke through prophets. Pero la forma más corriente, la más común y la que todos los días lo hace But the most common one and that He does each day es a través de las escrituras. is through the scriptures. Vamos a tratar que también el Señor nos haga saber algo a través de ellas. So we're going to try to listen to what He's saying to us. Vamos a orar. Let's pray. Padre Santo, una vez más, Heavenly Father, once again, gracias Señor por esta tarde. thank you for this afternoon. Gracias por traernos a este lugar. For bringing us here. Gracias Señor porque siempre tienes algo nuevo para nosotros. Thank you because you always have something new for Te us. pedimos Señor que tu Santo Espíritu nos hable, We pray that your Holy Spirit speak que to toque us, nuestro corazón, to touch our hearts, que toque nuestra to mente, touch our minds, que podamos entender Señor tu palabra that we may understand your y que word, podamos conocer Señor qué planes tienes para nosotros. so we could understand your plans for us. En el nombre de Cristo In Jesús. the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Bien, antes de comenzar con el mensaje, solamente quiero recordarles que tenemos actividades cada semana. Just before the message, I wanted to remind you that we have activities going on this week. Recuerden que tenemos casas de oración. We have meetings, devotionals at home. Ok, tenemos worship homes, vamos a llamarla así, vamos a llamar casas de adoración. We're calling it home worship homes. Ok, y vamos a orar también para que el Señor siga aumentando más casas de oración. And we're going to pray for the Lord to keep increasing homes to go to. También es importante que recordemos cuál es la visión que el Señor ha dado para la iglesia. It's also important for us to know what the vision of this church is. Son dos puntos importantes en la visión. We have two important points. Primeramente es que tenemos que estar fundados en las Escrituras. First is that we're based off the scriptures. Cuando dice fundados, quiere decir que nuestros cimientos, nuestras bases están en las Escrituras. Meaning that our base, our foundation is on the scriptures. Y segundo es que tenemos que brillar en la oscuridad. And second is that we need to shine in the darkness. Brillar en la oscuridad significa testimonio. To shine in the darkness means testimony. Es no solamente que el cambio sea para nosotros, sino también mostrarlo esto a los demás. It's not just to have the change within us, but to show that to others around us. Este año 2026 el Señor ha puesto en nuestro corazón para que podamos tomar este versículo como base. And in 2026, we've prayed for this verse to be the base of our year. Lo vamos a ver más adelante. So we're going to see it moving on. Pero el punto más importante es que tenemos que aprender a vivir por fe But the most important thing is that we need to learn to live by faith en el Hijo de Dios. in the Son of God. Miren, es muy diferente que ustedes vivan por fe en cualquier otra cosa. It's really different when you're living by faith in other things. Algunos viven por fe, pero de repente en algo pequeño, en un ídolo pequeño. Some may live by faith, but base it off a small idol, Inclusive puede ser un ídolo muy grande. or it could even be a huge Algunos idol. confían en una montaña. Some place their trust in mountains. Otros confían en algún animal en especial. Some can trust in animals. Otros confían en sus ancestros, los que ya partieron. Others trust in their ancestors. Pero en la Biblia dice que todo eso es temporal. But the Bible says this is all temporary. Todo eso es débil. These are all En, al- weak. en algún momento nos va a fallar. At one point, they will fail us. Pero nuestra confianza en el Señor es permanente. But our trust in the Lord is permanent. Okay, también es importante que recordemos en qué creemos. It's also important to know what we believe in. En qué creemos no es tan complicado, It's not too complicated, pero lo que tenemos que saber es que estos puntos desarrollan muchos temas. but it's really important that these points can develop other key Okay,
Lo hemos visto semana tras semana. We've seen this week after week. Creemos en un solo Dios. We believe in one God. En la Biblia dice creemos en un solo Dios. The Bible says there's only one Y God. la Biblia nos dice que este Dios tiene tres personas. And this God is three people, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Spirit. Creemos que todas las personas hemos pecado. We believe all people have sinned. Este punto es importante, This is a really important point. porque si tú no reconoces que has pecado, Because if you can't recognize you've sinned, ¿cómo vas a pedirle perdón a Dios? how are you going to ask forgiveness to God? Imagínense que vamos a orar Imagine we're going to pray. y le dices, Señor, perdóname mis pecados. You say, God, forgive my sins. Y el Señor te va a decir, ok, ¿qué pecado? And the Lord will ask, what sins? En realidad ninguno, Señor. Yo casi no he pecado nunca. And you say, God, none of them. I haven't really sinned. Lógicamente no puedes decir eso. Logically, you can't say El that. problema es que muchos no tenemos ni idea de cuánto hemos pecado. The issue is that most of us don't realize how much we've sinned. Probablemente lo estamos haciendo todos los días. You may be doing it every day, Y estamos dañando nuestra vida. and you're hurting your life, Estamos dañando la vida de los demás. damaging those around you, Estamos dañando nuestra relación con Dios. and hurting the relationship with Y God no nos damos cuenta. without realizing. Y eso no está bien. And that's not good. Entonces nosotros creemos que todos hemos pecado. So we believe that everyone has Pero sinned, necesitamos saber eso. but we need to recognize it. Creemos que la única forma de ser salvos es a través de And we Jesucristo. believe that the only way to be saved is through Holy No hay Spirit. otra manera. Through Jesus Christ, and there's no No hay other way. sacrificios adicionales. There's no additional sacrifice. No es la obra de nuestros padres. It's not the work of our parents No es la obra de otras personas que lo hacen por or nosotros. the work of others doing it for you, Solamente Jesucristo. but only Jesus Christ. Creemos que el Espíritu Santo está trabajando para We nosotros. believe the Holy Spirit is working for us, Y en este momento lo está haciendo. and He's doing it in this moment. En este momento el Señor te está hablando. In this moment, God is speaking to you. Porque en la Biblia dice que el Espíritu Santo trabaja dentro de The nosotros. Bible says the Holy Spirit works within us. El problema es que muchas veces decimos, no, no lo quiero escuchar. The issue is that many of us can say, I don't want to listen No me to it. interesa esto. I don't want to hear Y sí, this. muchas veces, más de las veces, rechazamos lo que nos habla el Señor. And oftentimes we end up rejecting what the Lord has for Pero el us. Señor es bueno, But God is good. es paciente. He's patient. Y Él está siempre buscando que nosotros en algún momento le escuchemos. And He's always waiting for us to listen to Him. También está trabajando alrededor de nosotros. The Holy Spirit is also working around us. Esa es la protección que nos da el Señor. That's the protection the Lord gives Pero us. también el Espíritu Santo trabaja sobre But nosotros. the Holy Spirit works over us. Y estos son en los dones espirituales. And this is through the spiritual Hoy gifts. día vamos a hablar algo de eso. So today we're going to cover that. Y también creemos que tenemos una esperanza, We also believe in hope la vida eterna. and eternal life. Les voy a confesar algo. I'm going to confess. Cuando yo tenía 15, 16, When I was 15, 16, yo ya había escuchado esto, I had already heard this, pero no le prestaba mucha but atención. I wasn't really paying attention. Yo decía, el cielo es para los viejitos. I would say, heaven is for the elderly. Oh, decía, ya los viejitos están cerca ya al cielo, así que ellos son los que tienen que I preocuparse. would say, the elderly are the ones closest to death, so they should worry about heaven more. Hasta que repentinamente no fue un amigo mío, fue un amigo de mis parientes, Until suddenly, a relative's friend, que era también joven, who was also young, 16, 18 años, 16, 18, repentinamente fue diagnosticado con una enfermedad. was suddenly diagnosed with an illness. Era cáncer a la sangre, He had blood cancer, leucemia. leukemia, Pero el doctor dijo le va a quedar más o menos 6 meses de vida. and the doctor said to him he had 6 months left. En aquella época no habían recursos para combatir este problema. In that time period, we didn't have the resources Cuando le dijeron al jovencito que le quedaban 6 meses de vida, to treat it, so when they told him he had 6 months left, no duró 6 meses, he didn't last 6 months. duró casi 15 días, It was about 15 porque days. su cuerpo probablemente lo tomó muy fuerte, muy en serio esto. His body really took it. A partir de ahí nos dimos cuenta, personalmente, yo me di cuenta de algo. And since then, I realized Necesitamos una esperanza. we need a hope. Necesitamos saber a dónde vamos a We ir. need to know where we're heading next.
Y no hay nada mejor que tener una esperanza segura. There's nothing better than having a definite En trust. esta iglesia creemos que la adoración es importante. In this church, we believe worship is important. Creemos que compartir, ser bendecidos y bendecir a los demás es muy importante. We believe that to bless and share is really important. Y por eso es que después del servicio vamos a pasar unos minutos aquí a compartir entre todos. And also after service, we're going to share time to fellowship. Tengo entendido que hay una grata sorpresa. I have a tip that there's a surprise after. Creemos en el compromiso, We believe in commitment el compromiso de servir. to serve. El servicio es importante And service is important. y es justamente parte de lo que el Señor también nos dice que tenemos que hacer. It's part of what the Lord tells us we need to do. Discipulado. And there's discipleship. Discipulado es justamente cuando aprendemos todos juntos a caminar los pasos de Jesús. Discipleship is when we learn together the steps of Jesus. Y para eso tenemos las casas de adoración. And that's why we have the worship homes. Y también tenemos evangelismo. And we also have evangelism. Evangelismo es bien sencillo. Evangelism is very simple. Algunos piensan que es ir a un estadio y predicar desde el estadio. Some may think, it's an outreach where you preach to a stadium. Probablemente esa es una forma también. That could be one way, Pero hay otra forma que es mucho más sencilla. but there's a much simpler Que way. no necesitas un estadio. You don't need a stadium for Simplemente this, compartir a otras personas lo que el Señor está haciendo por ti. but simply sharing with the person next to you what the Lord is doing. Este año tenemos que aprendernos un versículo. This year we need to memorize one verse. Imagínense ustedes, si cada año de nuestra vida aprendemos un versículo, If you memorize one verse every year of your life, imagínense a los 60 ya van a saber 60 versículos. by 60 you'll know 60 verses. Pero ustedes dirán, sí, pero pastor, yo recién aprendí a leer a los 7. And you can say, Pastor, I learned to read at 7, Ok, estás en deuda entonces. so maybe you're in debt. Tienes que ponerte al día. You need to catch up. Ok, entonces esta iglesia aprendemos un versículo por año. In this church, we memorize one verse per day. Y espero que year. lo escuchemos pronto ya. So I hope to hear some of yours soon. El día de hoy va a ser una palabra bastante sencilla. Today's word is very simple, Es muy sencilla, pero que es bastante profunda. very simple but profound. Estaba leyendo un libro acerca de este tema I was reading a book about this topic, y realmente es bastante interesante cómo algunas veces no entendemos el pensamiento de Dios. and it's really interesting how sometimes we can't understand God's thinking. Durante los meses de mayo y junio hemos estado viendo cómo en el libro de los jueces el pueblo necesitaba un líder. Through May and June, we've covered the book of Judges, how the people needed a leader. Y cuando buscamos un líder, queremos una persona con ciertas características. When we look for a leader, we tend to look for certain characteristics. Algunos buscan características físicas. Some look for physical traits. Por ejemplo, en este país se dice que estadísticamente los líderes tienen que tener cierta estatura. In this country, there's statistically shown that the leaders have a certain height. Hay un trabajo que ya se ha hecho que dicen sí que tienen que tener mínimo cierta estatura. Yeah, there's a requirement to some jobs where certain leaders have to have a height. Luego tienen que tener un tono de voz convincente. They have to have a convincing Tienen que tone. convencer a las They personas. have to convince people. Y por eso aquí es muy importante el debatir para poder convencer a las personas. That's why debate is such an important topic. Pero también hay otras características que antiguamente se utilizaban. But there are other traits that were used historically. Querían que los líderes sean fuertes, People wanted their leaders to be strong. muy decididos, sobre todo cuando se trata de hacer guerras. Very decisive in terms of making decisions for wars. Pero pocas veces se le prestaba atención o se presta atención a otras características que el Señor busca. But seldom did they pay attention to traits that the Lord was looking for. Y en la Biblia dice algo bastante importante, So the Bible tells us something important regarding this. que nosotros tenemos que presentar características que nos hagan líderes a cada uno. We need to present with characteristics that will make us leaders. O sea, déjenme explicar esto. Let me explain again. Nosotros como creyentes seguimos a Jesús. As believers, we follow Jesus.
Entonces, no se trata que tenemos que seguir a otra persona. So it's not about finding someone to follow No se trata de seguir a un seguidor. or follow someone who's a follower. Tenemos que seguir a Jesucristo. We need to follow Jesus Christ. Entonces, eso hace que tengamos que entender lo que Jesús quiere para nosotros. Meaning we have to understand what he wants for Y tenemos us. que entender cuál es el concepto que tiene el Señor de un líder. So we need to understand what the Lord's concept of a leader Y is. se van a dar cuenta que no es el que tenemos muchos. And you'll realize it's not what we perceived. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Jeremías capítulo 5, versículo 1. I'm going to ask you to open your Bibles to Jeremiah chapter 5, verse 1. Yo sé que la mayoría tenemos ahora nuestros celulares o tablets, pero si tienen Biblia, bien. Si no la tienen, sus Biblias me gustaría que la revisen, o sus celulares, lo que tengan. I'd like you to open up your Bibles. If you have it on the app, please open it up and mark this down. Ok, Jeremías capítulo 5, versículo 1 nos dice algo bien interesante. Jeremiah chapter 5, verse 1 tells us. Vamos a leerlo despacio, o sea, le voy a pedir que me traduzcan para que podamos entenderlo bien. We'll read this slowly because I want you to really understand what's going on. Ok, todos tenemos Jeremías 5, 1. Let's all open up Jeremiah 5, 1. Ok, la palabra de Dios dice así. The word of the Lord says, Recorran las calles de Jerusalén. go up and down the streets of Jerusalem. Dice, observen con cuidado, Look around and consider. busquen por las plazas. Search through her squares. O sea, presten atención. Aquí lo que el Señor está diciendo es, miren ustedes, busquen por todos lados. The Lord is instructing them to go through each corner Vayan por las calles. of the streets. Pero cuando dice busquen, lo que está en inglés es search, lo que está diciendo es entren, o sea, traten de encontrarlo precisamente. When the Lord is using the verb search, He's saying you need to have an action of looking for something. O sea, tienes que hacerlo con una actitud que realmente quieres encontrar algo. And you need to have the attitude that you're in search of something. Pero miren qué es lo que está pidiendo el Señor que busquen. And let's see what He's asking us to search. Dice, si encuentran una sola persona. If you can find but one person. O sea, lo que está diciendo el Señor es busquen, por favor, a ver si encuentran a una sola The persona. Lord is telling the people here, if you could truly just find one person. Pero miren aquí es lo que viene adelante, que Yes. practique la justicia y busque la verdad. Who deals honestly and seeks the truth. Yo perdonaré a esta ciudad. I will forgive this city. Lo que está diciendo el Señor es que no hay uno solo que sea honesto y transparente. What God is saying is that there's not one who is honest and transparent. Esto es un problema muy serio, That is a very serious porque problem. no es cualquier país, no es cualquier ciudad. Because this is not just any city, not just any country. Estamos hablando de Jerusalén, We're speaking of Jerusalem, la ciudad principal de Israel. the main city of Israel. Y en ese tiempo Israel se había declarado que eran ellos todos obedientes a Dios, pueblo de Dios. This was a nation that declared themselves a people of God. Tenían un templo maravilloso construido solamente para Dios. They had a temple built just for God. Ellos seguían todos los protocolos, todas las reglas de cómo adorar a Dios. They followed all the rules and protocols regarding how to follow God. Pero nada de eso servía. But none of that was worthy. Y esto es un problema muy serio, And that was serious. porque esto no solamente se dio en Jerusalén, se sigue repitiendo en nuestros tiempos. Because this doesn't just happen in Jerusalem, but it continues in our times. En el siglo XVI, más o menos 1512 o 15, In the 16th century, hubo un sacerdote. 1512, Él there se was a llamó priest, Martín Lutero. Martin Luther. Martín Lutero, él estaba muy feliz de ser sacerdote. Luther was very happy to be a priest. Y él decía, mi sueño algún día, él estaba en Alemania, decía, mi sueño es ir a Roma. He was in Germany, and he said his dream was to be in Rome.
Imagínense, era un sacerdote que él quería servir a Dios. He was a priest wanting to serve the Lord, Él había hecho un voto, decir, Señor, yo quiero servirte. and he had declared his servitude for the Estudió Lord. muchos años allí en la universidad de su país. And he studied many years in his university. Conocía la Biblia muy He bien. knew the Bible very well. Y ahora él quería conocer el Vaticano. So now he wanted to meet the Vatican. Él quería llegar a Roma y ver cómo era la ciudad santa de ese He momento. wanted to travel to Rome and visit the holy city. Cuando llegó a Roma, When he reached Rome, de repente no sé si la comparación es válida, pero I'm not sure era if this is a valid comparison. probablemente Las Vegas es un poco más sobrio que Roma de aquellos días. Las Vegas was sober compared to what that city looked like. Cuando él dijo, no puede ser, ¿en qué ciudad estoy? He could not believe what city he was in. Oh, bienvenido a Roma. They told him, "Welcome to Rome." Dijo, ¿esta es la ciudad santa? He said, "Is this truly the holy city? No puede ser. It can't be." Entonces decidió buscar a las autoridades y decirles, oye, aquí pasa algo. So he looked for the authorities and said, "What's going on?" No, la decepción fue peor todavía. Deception was even worse. Porque los que organizaban todo eso eran las mismas autoridades. Because those who organized all this was the authorities themselves. Y ellos eran los que pedían a las personas que se acerquen a Dios. And those were the same people asking the people to get close to God. Entonces nos damos cuenta que cuando el Señor dice, busquen a una persona con honestidad y transparencia, no es algo fácil. And so when the Lord is telling the people to find someone who's honest and seeks the truth, it was no easy task. Y quiero solamente dejarles esta expresión que no es de la Biblia, pero que probablemente es bastante acertada. This is an expression I want to leave with you. It's not directly from the Bible, but it's something we want to cover. Dice, el mundo está deseoso de encontrar líderes. It says, "The world looks for leaders." Y todos queremos personas honestas. And all of us, we want people who are honest. Todos queremos personas que nos ayuden a alcanzar nuestras metas. We want people to help us reach our goals. Todos queremos personas que muestren realmente lo que son We want people to show us who they are, y que nos ayudan también a nuestro futuro, en nuestros proyectos. who will help us motivate in our goals and Pero plans. dice algo interesante, But it says here, el mundo está buscando por the líderes, world may be looking for the leader, pero Dios está buscando por siervos. but God is looking for servants. Y es algo bastante interesante porque eso es lo que realmente quiere el Señor. And this is what God truly wants. Bien, quiero terminar con algo que me pareció bastante interesante. So I want to end with something that I really found interesting. Les he dejado unas notas allí. I have given you guys some notes. Okay, you can practice English or Spanish, maybe both. Lo puede ser en inglés o español o los dos. Okay, y a ver, voy a preguntarles en la primera opción. So I'll ask you based on that first phrase, first sentence. Okay, el primero, ¿cuál es? ¿Qué es lo que dice la descripción? What's the description there? ¿Alguien puede leerlo? ¿Qué es lo que dice la descripción? Uno que es enviado a llevar el mensaje o misión específica. Ajá, enviado a llevar un mensaje. He was sent. In English, what is the verb? The English One version? who is sent to carry out a specific message or mission. Perfect. Ok, ¿cuál es la palabra que mejor se ajusta ahí? That's the ¿Apóstol, word. diácono o dulos? What's Apóstol, the word that perfecto. fits? The apostle. De apóstol, ok. Apostle. El segundo, ¿cuál es? What's the next? Siervo confiado con responsabilidades específicas. Ok, in English, please. A servant, Specific responsibilities. Ajá, who's that? Duals? diácono, Diácono, perfecto. ¿Todos? diácono. ¿Todos diáconos? All right, the last one, Deacon. please. Deacon. Oh, deacon. Deacon in English. Okay. Yeah, but It's in the Greek. that's Greek. Ok, and el último, ¿cuál The es? last one? Was Esclavo, servidor sin salario que pertenece a un dueño, frecuentemente involuntario, pero dispuesto y devoto al servicio de su maestro. Wow, ese está bastante largo. En inglés. Go ahead, Yusuf. Slave or bondservant who belongs to a master,
often involuntarily, but willingly and completely devotes himself to the service of his master. Esa es una definición bastante That's a interesante. very interesting ¿Y definition. cuál es esa? A ver si todos acertaron. Dulos. Dulos, perfecto. ¿De dónde he sacado esas palabras? Where have these words Dulos, come out from? apóstolos, diáconos. No es español, no es inglés. English or Spanish. Son palabras griegas These are Greek words que se utilizaron justamente para escribir el Nuevo Testamento. which were used to write the New Testament, Y más o menos encajan con lo que el Señor hizo por nosotros. which is what fits what the Lord did for us. Mire, se los voy a leer, pero quiero que ustedes le presten mucha atención a las palabras mismas. I'm going to read this, and I want you to pay attention to the word choice they made. En la versión español dice así, él, a ver, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo. Philippians 2:7-8. Rather, he made himself nothing. Ok, una de las cosas que hizo Jesús por nosotros, One of the things the Lord Jesus did for us. en la Biblia dice esto, dice, tomó la forma de hombre. The Bible says that he took the form of a human. Ahora, yo sé que para nosotros esto suena un poco ambiguo. I know this could sound a bit ambiguous to us. La real traducción es tomó la naturaleza de hombre. The true translation is that he took the nature of mankind. O sea, Jesús siendo Dios, Jesus, being God, Él fue uno de nosotros. became one of us. Ahora, cuando Él fue uno de nosotros, Él tenía exactamente las mismas características que nosotros podemos tener. As he became one of us, he had the same traits and characterizations that we have. Les voy a hacer una pregunta. So I'm going to ask you, ¿Cuántos tienen hambre? how many of you have hunger? Yo tengo mucha hambre. I'm really hungry. ¿Ok? Yo también. Yo también, dice Yusuf. Me too. Ok, no se preocupen, ya vamos a comer. Don't worry, we'll have food after. Ok, Jesús tenía hambre. Jesus also Como had nosotros. hunger. He felt it like us. Él tenía sed como He nosotros. had thirst like we Él tenía sueño como He felt nosotros. sleep. No crean ustedes que Jesús podía pasarse un mes entero sin dormir. Don't think that he could spend a whole month without sleeping. No, él exactamente igual que nosotros. Si no dormía un día o 2 días, de repente se iba a sentir mal. He was just like us. If you didn't sleep well for 1 or 2 days, you were going to feel really bad the next. Cuando la Biblia dice que él tomó la naturaleza de And the hombre, Bible says he was made in human likeness. lo que él está diciendo es que fue uno de nosotros. It meant that he was one of us. Y eso justamente es la naturaleza de siervo que el Señor quiere. And that was the nature that God wanted from Porque la servant. única manera que uno puede entender a otra persona Because the only way you can understand someone es cuando entiende sus is necesidades. when you understand their needs. De otra manera va a ser imposible. Because it's going to be hard other ways. En mi caso, probablemente yo lo aprendí en el trabajo. I learned it in my case through work. Y les voy a contar algo que de repente les va a dar risa o de repente se van a sentir tristes, pero fue mi experiencia. And I'm going to share a story, and you may think it's sad or funny, but it was my experience. Ah, cuando yo era joven tenía muy buena vista. When I was young, I had really good vision. Yo podía leer sin lentes. I could read without glasses. Y recuerdo que cuando me llegaban mis estados de cuenta del banco, And I remember when I got my billing from the bank, no tenía ningún problema en leerlo todo el estado de cuenta. I had no issues reading the billing report. Hasta las letras más pequeñas. I could even read the little letters. De repente ustedes conocen esto mejor, pero los fonts en aquella época no eran solamente de 12. And fonts back then weren't only 12 point. Usaban fonts de 10, They used 10 font, 8. 8. Imagínense ustedes los fonts, 8. Can you imagine that size? Y al banco le encantaba utilizar esos fonts. And the bank loved sending reports of that. Posteriormente, cuando estuve trabajando en un banco, And when I was working in a bank,
ya mi vista ya no estaba tan bien. After all that time, my vision wasn't so good. Y ahora yo era el encargado de hacer también los estados de cuenta. And then I became in charge of creating those Y reports. estaba trabajando en la computadora So I was working on the computer. y imprimí un estado de cuenta en testing I printed a test billing report. y quise leerlo y dije, esto no se puede I leer. wanted to read it, but I couldn't. Tuve que ponerme lentes So I put on glasses. y luego fui donde mi jefe And then I went to my supervisor. y le dije, ¿y por qué hacen un estado de cuenta que no se puede And leer? I asked him, why do we use a font that can't be legible? Eso es problema del cliente. And he said, that's the client's problem. Pero no está bien eso. And I said, that's not right. Hay mucha gente que no puede estar buscando sus lentes cada vez que va a leer el estado de cuenta. There's a lot of people, and they shouldn't be like looking for their glasses to read their own billing report. Entonces me dijo, ¿y cómo te has dado cuenta de eso? And he asked me how I realized all this. Porque yo ya no puedo leerlo ya. And I told him it's because I can't read myself. Y ahí recién me di cuenta que es necesario entender a otras And personas. that's when I realized it's really important to be able to understand the needs of Y la others. única manera es cuando estamos en la situación de esa The persona. only way to truly do that is when you immerse yourself in that situation. with that Jesús person. tomó la naturaleza de hombre. Likewise, Jesus took the likeness of Fue human. uno de nosotros. He was one of Fue us. un jovencito como He nosotros. was a youth just like you. Fue una persona obediente He también a su was familia. obedient to his family. Él honró a sus padres. He honored his parents. Y él trabajó también por su familia. And he worked for his family. Ok, la Biblia dice así también. So the Bible says, Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. and he was obedient to being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Y eso es justamente el ejemplo del líder que nos ha dejado las escrituras. And that's the example of a leader that the scriptures give us, Y es donde nosotros tenemos que prestar atención. which is what we need to pay attention to. Queremos comenzar a llevar una vida cristiana. We want to start living a Christian life. El Señor nos dice, yo necesito líderes. God is saying, I need leaders. Yo necesito personas que estén en el camino. I need people to walk the path. Entonces inmediatamente tenemos la imagen que nosotros tenemos de un líder. So we have an image of a leader. Pero la Biblia dice, no, cuidado, eso no es lo que yo But quiero. the Bible warns us that's not what he's looking for. El Señor tiene muchos planes para nosotros, God has many plans in store for pero us. tenemos que entenderlo. But we need to understand first. El apóstol Pablo le explica claramente esto. And Paul explains it very clearly. El apóstol es una persona enviada por el Señor An apostle is someone who is sent by the Lord con mensajes y propósitos específicos. to carry out a specific message. and La Biblia purpose. nos habla que los apóstoles, ellos entregaron su vida para poder cumplir su misión. The Bible tells us the apostles turned their lives so that they could complete this mission. Porque ellos fueron encargados directamente por el Señor para eso. Because they were in charge specifically through the Lord to carry out the Pero task. posteriormente también el Señor dejó otras responsabilidades. And the Lord also gave other responsibilities. Y otra de ellas son los diáconos. Another one is the deacons. Los diáconos en este caso no son cualquier siervo. And deacons aren't just any servants. En este caso con el diácono se asocian dos palabras interesantes. Deacons are associated with two words, Habilidades y funciones. skill and function. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender algo. And this is where we need to know. Cuando el Señor te da una habilidad, When the Lord gives you an ability, a ese es un skill, recurso que el Señor te da. that is a tool the Lord is gifting you. No lo escondas, So don't hide it. no lo entierres. Don't bury it. Trata de darle uso. Try to use it. Cuando el Señor te da una responsabilidad, When the Lord gives you a responsibility, cúmplelo. fulfill it Haz lo mejor de ti. and do the best that you can, Y el Señor tiene algo especial también para ti. because the Lord has something special for Y you. finalmente hay otro tipo de siervo. And lastly, there's another kind of servant. Ok, el primer tipo es el apóstol, So the first is the apostle, que es enviado para cumplir una misión who's sent to carry out a mission y tiene también un mensaje específico. with a specific message. Segundo tipo es el diácono, Other servant is we have a deacon, que está relacionado con las habilidades who is associated to skills, y con las tools, funciones dentro de la iglesia. with functions associated to the church. Y el tercer tipo es el doulos. And the third servant we have is a doulos. El doulos es un siervo que es diferente. This is a different kind of servant. Les voy a decir más o menos de dónde sale este siervo. Let me
specify where he originates from. Normalmente ese era un esclavo. This was historically a slave. En aquella época los esclavos no eran por raza, Slaves back then were not because of race or ethnicity. podía ser por muchas razones. They could become slaves because of many reasons. Podía ser por deudas Because of debt o por delitos cometidos. or because of crimes they committed. Imagínense ustedes si no podían pagar una cuenta. Imagine yourself someone who couldn't pay their debt. Pueden pensar ustedes, oh, voy a ir a la tienda y me compro un lindo TV grande. Imagine you go to the store and you buy a beautiful TV, Y llega el fin de mes y no puedo pagarlo. but yet the end of the month comes and you can't pay it off. Entonces llegan a cobrarme So when they come to charge y you, dicen, si no pagas, entonces vas a tener que entregar algo. so they say if you can't pay, then you have to turn something in. Imagínense, entonces dicen, ¿qué puedo entregar? And what could you pay off? Entregaban a sus hijos. They would pay with their Y children. si la cuenta era muy grande, ellos mismos tenían que ir. And if the bill was too high, then they themselves would Entonces pay. los esclavos podían ser entregados por deudas o por delitos. So slaves were turned in because of debts or crimes. Pero ellos una vez que estaban trabajando tenían que trabajar bien. But once they worked, they had to work well. Y una característica de los esclavos, And one characteristic of a good servant o los duros específicamente, or bondservant, lo que él tenía que hacer era obedecer todo lo que le mandasen. they had to obey everything that they were instructed. Ahora, no tenía que hacerlo sonriendo, pero tenía que hacerlo de buena gana. They didn't have to do it smiling necessarily, but with a good attitude. Pero la historia dice algo interesante. And the story tells us Algunos siervos encontraron a amos que eran muy buenos. some servants had really good masters. Y cuando se dieron cuenta que no los trataron mal, And when they realized that they were in good conditions, probablemente que les dirían, ok, has trabajado bastante, descansa por favor. maybe the master said, "You've worked well, you can take your rest now. Y sabes qué, te quiero tanto que te voy a dar un regalo. And you know what? I like you so much, I'm going to give you a gift." Algunos siervos heredaban la riqueza de sus dueños. To the point that some servants inherited the riches of their masters. Bueno, al final entonces los siervos quedaban tan relacionados con sus dueños The servants became so associated to their master que inclusive después de haber pagado su deuda, that even after having paid off their debt, ellos decían, ¿sabes qué? Yo quiero quedarme they contigo. said, "I want to stay with you. Me he dado cuenta que tú eres la persona que me ha tratado mejor en esta vida. I realize you're the one who's taking care of me the most in my life. Probablemente cuando me entregaron a ser esclavo, sí es cierto, yo no valía nada. Perhaps I wasn't worth anything when I first became a Pero slave. ahora mi vida tiene propósito. But now my life has purpose." Muchos siervos tomaban voluntariamente ahora esta posición. Many slaves voluntarily took that position. Y ese es el ejemplo de Jesucristo. And that was the example of Jesus Christ. Y ese es el ejemplo que nos dicen las escrituras que nosotros tenemos que seguir. That was the example the scriptures are telling us now to follow. Bien, vamos a ponernos de pie. So let's stand up. Hemos aprendido algo de historia, We've learned some history, pero lo más importante es eso. but most important, El Señor quiere líderes, the Lord is searching for pero leaders. líderes al estilo de Dios. He wants leaders in His style. Quiere siervos, He wants servants. personas que sirvan de corazón People who work from their heart. y que todo lo que hacen lo hacen para la gloria de That Dios. everything they do could be for the glory of God.